Gloria al Señor, gloria a Dios, mis amados, bienvenidos en esta nueva mañana. De corazón, que el Señor te esté bendiciendo, que te esté llenando de su precioso y santo Espíritu, que estés tomado fielmente de la mano del Señor, porque allí es donde encontramos ese refugio, esa guía que nos sustenta, que nos toma para grandes cosas, a los propósitos y a los planes que Dios nos quiere llevar. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana: la mies a la verdad es mucha. Y cuando pensamos en esto, estamos pensando en que hay campos que están listos, donde la palabra del Señor obviamente ha sido sembrada, donde hay otros lugares donde la palabra tal vez no ha llegado. Pero la pregunta es si esos campos o la necesidad en esos campos es mucha y es una necesidad de Dios y es una necesidad de Cristo. ¿Qué tan dispuesto estoy yo realmente a ser usado por Dios? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a que el Señor tome mi vida, mi corazón, mi ser y me ayude y me guíe a llevar su palabra? Pues eso es lo que quiero que hoy miremos a la luz de la palabra. Por eso quiero que veamos allí Lucas 10 y estamos observando el verso 2. Lucas 10:2, y dice la palabra: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y qué impresionante esto, iglesia. El Señor le decía, la mies a la verdad es mucha. Los campos donde debe llegar la palabra son demasiados. Los lugares a donde debe llegar el evangelio son muchos. Pero ¿cuál es el problema? Que hay pocos obreros. Y me parece impresionante que Jesús desde aquel tiempo estuviese diciendo: son pocos obreros. Son pocos los que están dispuestos a ir sencillamente a llevar el evangelio. Son pocos los que están dispuestos realmente a ser usados por Dios. A veces el hecho de venir a los pies de Cristo para muchos simboliza que solamente el Señor les bendiga, que les supla en todas sus necesidades, que Dios obra en milagros, en maravillas, en prodigios. Pero pocas veces el Hijo de Dios debe entender que más que un hijo debe ser un siervo. Y la palabra siervo me lleva a pensar que debo ser un esclavo de Jesucristo. Un hombre, una mujer que esté dispuesto a llevar las buenas nuevas de Cristo, a ser un obrero. En otras palabras, muchos llegan a Cristo y quieren ser, lo voy a decir de esta manera, quieren ser caciques, quieren ser líderes, quieren solamente ocupar lugares de preeminencia, pero pocos son realmente obreros. El pastor mismo debe ser un obrero dentro de la iglesia, alguien que esté haciendo la obra, debe ser el primero que esté llevando la palabra, el evangelio, debe ser alguien esforzado, valiente, y asimismo la iglesia debe entrar en esa convicción de que realmente debemos ser obreros de Dios, porque hay una necesidad de Cristo. Tú no te puedes quedar con tu salvación, tú no te puedes quedar con el sentido de que ya llevas muchos años en el Señor, que Dios ha sido bueno, que Dios te ha bendecido. No, es el tiempo, iglesia, de predicar el evangelio. Es el tiempo de ser un verdadero obrero de Dios. Compórtate como ese obrero, porque la mies a la verdad es mucha. Los campos donde debe llegar esa palabra son muchos. Tantas personas que hay en nuestro alrededor, iglesia, y lamentablemente aún no conocen del Señor Jesucristo. Tantas personas que están en nuestro entorno y no conocen esta verdad que es Cristo Jesús en los corazones. Jesús entonces les decía a ellos: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y el Señor dice: por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay que orar, iglesia. Hay que clamar a Dios para que levante verdaderos obreros. No personas solamente de púlpito, no personas solamente que quieran ese reconocimiento, no personas que digan: no, es que yo estoy liderando un grupo, es que tengo un grupo de oración. No, personas, iglesia, que vayan a los campos, personas que salgan a las calles, personas que lleven el evangelio, que no sientan vergüenza de lo que Cristo efectivamente es en nuestras vidas, de lo que Cristo efectivamente es en nuestro corazón.
Este mundo, esta humanidad, iglesia, necesita salvación. Este mundo necesita reconocer quién es Cristo en sus vidas. Este mundo necesita reconocer que sin el Señor es un mundo que está perdido. Pero debe haber una iglesia que esté velando y orando para que haya esos obreros, para que yo mismo sea un obrero del Señor, para que tú que me estás escuchando en esta hora puedas ser un hombre, una mujer de Dios que esté realmente dispuesto, escúchame, a llevar la palabra, a ganar a otros para Cristo. Piensa en lo siguiente, ¿qué pasa con esas personas que mueren sin conocer al Señor? Su destino eterno es una condenación lejos de Dios. Su destino eterno es, obviamente, nunca poder acceder a la gloria, a la presencia del Señor. Porque no quisieron escuchar, porque tal vez, no puedo decir que no les predicaron. Siempre habrá alguien, iglesia, que les predique. Pero nosotros debemos ser hombres y mujeres que estemos dispuestos, iglesia, dispuestos a ser obreros. ¿Qué estás haciendo tú hoy para la obra de Dios? ¿A qué campos estás yendo? ¿A qué terrenos estás yendo a llevar el Evangelio? ¿Cómo estás esparciendo la semilla que es la palabra de Dios? A veces nos encontramos muy conformes dentro de la iglesia y sencillamente sí, venimos, recibimos de Dios, pero cuánta necesidad, iglesia, hay afuera. Cuánta necesidad de Cristo hay en las calles. Y hay una iglesia encerrada en 4 paredes. Hay una iglesia que cree que porque hay un lugar lleno, eso es más que suficiente. Cuando hay miles y miles de almas que están lejos de Dios, que están oprimidas por el diablo, que están sumergidas en su depresión, en su amargura, en su tristeza, llenas de vacíos, que si alguien llegara realmente con el amor de Cristo a llevarles el Evangelio, podríamos tener una humanidad diferente. Lo que este mundo necesita son obreros. Lo que este mundo necesita es gente dispuesta a ir a esas mías. Por tanto, debe haber una iglesia que clame, que ore a Dios para que levante obreros, para que el Señor inquiete el corazón de las vidas, para que aparte el conformismo del corazón de los hombres. Un conformismo que ha llegado solamente en una provisión material, en que estoy bien, si yo estoy bien no hay problema, pero hemos olvidado el sentido de la obra de la cruz, y Cristo muere en la cruz para dar salvación. La Escritura misma dice allí en el verso 3, esto es Lucas 10:3, Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor nunca dijo que fuese a hacer una labor fácil, por lo contrario, Él estaba confirmando y Él estaba diciendo que Él nos iba a enviar como esos corderos en medio de esos lobos. Claro, cuando tú vayas a esos campos, habrá lobos que querrán devorarnos, que querrán dañarnos, que querrán obviamente hacer burla de lo que nosotros creemos, pero ahí es donde cobra valentía el Hijo de Dios. La Escritura dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son esos violentos? Son hombres y mujeres esforzados, son hombres llenos del Espíritu Santo, son hombres que creen fielmente que esta lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de espiritual maldad en las regiones celestes. Son esos hombres que se han empoderado de la palabra, que le creen al Señor, que no importa que tú estés rodeado de lobos, tú como ese cordero manso y humilde, como vino Jesús, Dios dará la victoria, Dios siempre levantará bandera delante de nosotros, pero Dios necesita gente valiente. De por sí la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los cobardes? Los que no le creen al Señor, los que no confiesan la fe en Cristo, los que lo niegan. Esos son cobardes, esos no van a poder heredar el reino de los cielos. Tú tienes que ser alguien valiente, tú tienes que confesar tu fe delante de tu familia, delante de las personas que están en tu entorno de trabajo, con las personas que estudies. Ahí eres un valiente realmente cuando predicas alrededor. Tu púlpito son las calles, tu púlpito es el trabajo, tu púlpito es el lugar donde estás estudiando en la universidad, en el colegio. Tu púlpito es tu propia casa en aquellos que realmente no han querido venir a los pies de Cristo. Ahí muestras tu valentía.
El enemigo tratará de colocar ese temor, ese miedo, levantará lobos a nuestro alrededor, pero Dios estará contigo, Dios estará conmigo. La palabra también dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Este pasaje me lleva a pensar y a decir, sí, la obra necesita de la parte económica, pero cuando tú quieres llevar el evangelio, hermano, nada te puede detener. El Señor mismo estaba diciendo, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves ni siquiera calzado, solamente ve con ese corazón dispuesto a llevar la palabra. Eso era lo que el Señor le decía a sus apóstoles. Y el Señor los envió en una misión importante a predicar las buenas nuevas de Cristo. El Señor decía, a nadie saludéis por el camino. ¿Qué significa eso? Que no haya distracciones en el camino, que tú tengas una meta, un énfasis total en lo que vas a hacer. Pero muchos se distraen en el camino, muchos colocan por excusa y dicen es que no hay el dinero, es que no hay los recursos, es que si yo tuviese esto, es que si el Señor me bendijere con esto. No, iglesia, si estamos realmente creyendo a lo que dice la palabra de Dios, tú estás empoderado y sabes realmente que el Señor está contigo. Sabes que lo que Dios nos está diciendo en esta palabra, yo lo creo. Dios se encargará, Dios proveerá, Dios te dará lo necesario. Lo que Dios necesita es corazones dispuestos. Lo que Dios necesita es obreros que quieran hacer la obra. Es tiempo de levantarte, no puedes seguir estando quieto. Tienes que llevar el evangelio. ¿Cuántas almas hemos ganado para el Señor a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas almas han venido a los pies de Cristo? ¿Cuántas almas has ganado en este solo año? Bien decía allí el apóstol Pablo, ¿y quién es mi corona? ¿No es el gozo de saber que ustedes están en el Señor? Esa corona de gozo será para los que ganan las almas. Y la corona que sabía que tenía Pablo era la convicción de saber que había predicado el evangelio, que habían muchas almas que habían llegado a los pies de Cristo. Pero tristemente, iglesia, a veces tú callas. Una cosa es que tú invites a alguien a la iglesia, una cosa es que tú invites a alguien a un grupo de oración, pero otra cosa muy distinta es que tú les prediques acerca de Jesucristo. A las iglesias llegan muchas personas y llegan por diversos motivos, porque están sin trabajo, porque están enfermos, porque están pasando un momento económico difícil, porque tienen problemas con su esposo, con su esposa. Pero la manera en que muchos están exponiendo el evangelio es, Dios te puede solucionar eso, Dios puede sencillamente arreglar tu matrimonio, Dios te puede dar la sanidad, Dios te puede dar un trabajo. Yo quiero decirte, eso es una manera incorrecta de predicar el evangelio. La iglesia del Señor tal vez está llena de cantidad de personas que solo quieren recibir un beneficio de Dios, pero que no lo conocen, que no han nacido de nuevo, que no han experimentado el fluir del Espíritu realmente sobre sus vidas. Y lo que Dios necesita es que las almas vengan a salvación. No te detengas en el camino absolutamente por nada. Predica el evangelio de día, de noche, ora, clama por esas almas. Esa es una manera de predicar el evangelio, orando en la presencia del Señor, intercediendo, pidiéndole a Dios para que Dios traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que su Santo Espíritu dé la fe para creer en el Hijo de Dios. Pero no puedes seguir callado, no puedes seguir pensando que por el hecho de que tú conoces del Señor es más que suficiente. Necesitamos salir, iglesia, necesitamos llevar las buenas nuevas de Cristo, toda puerta que el Señor abra, que seamos nosotros yendo, llevando la palabra, sea una casa, sea en el trabajo, sea en el lugar donde tú te desempeñas, donde Dios te esté llevando, lleva la palabra, no te detengas en el camino. La palabra dice, en cualquier casa donde entréis primeramente, decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Qué impresionante esto, porque el Señor está diciendo, en todo lugar donde tú entres, ¿sí? Primeramente decid paz sea esta casa. ¿Cuál paz? La paz de Dios. Es una metáfora donde el Señor está diciendo, si en el lugar donde tú llegas te reciben, y al recibirte a ti, ¿a quién están recibiendo? A Cristo mismo. Pues la paz de Dios reposará sobre ese lugar.
De lo contrario, esa paz se volverá a nosotros. Ahí lo que la palabra está mostrando es que Dios no va a obligar absolutamente a nadie. Tú y yo lo que debemos hacer es llevar la palabra. Ya en esas personas que nos escuchen, dependerá si ellos quieren recibir la salvación, la paz de Dios o no. Ya habremos librado esa sangre de nuestras vidas. Pero lo que yo te quiero decir es que tu corazón esté plenamente dispuesto a hacer la obra. Dice la escritura acá, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y aquí viene otra verdad del Señor, y dice, todo lo que te den, recíbelo, porque es que el obrero es digno de su salario. Ahí el Señor da la evidencia de que aquel que dedica su vida al Señor, aquel que dispone su corazón al Señor, aquel que se convierte en ese obrero, Dios se encargará de tus necesidades. Me impresiona este pasaje. Es impresionante, iglesia. Dios se encargará de lo que nosotros necesitemos. El obrero será digno de su salario. Así que ni tú ni yo nos debemos preocupar, porque Dios es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y gloria al Señor por eso. Dios se encargará de darte. Ahora, lo que tú vas a hacer es dedicar tu vida al Señor, dedicar tu vida a la obra. Y con esto no te estoy diciendo que dejes tu trabajo secular o algo así, pero cuando tú dedicas tiempo a la obra de Dios, tú verás la bendición del Señor sobre tu vida, tú la verás en tus finanzas, sobre tu familia, tú verás la gloria del Señor evidentemente en tu corazón y en tu ser. El obrero es digno de su salario, aquel que trabaja en la obra es digno de su salario. Y no es precisamente que la iglesia le coloque un salario a los siervos de Dios. Es tan sorprendente lo que Dios hace. De una manera milagrosa, poderosa, Dios sustenta a sus siervos, así como lo hizo con los apóstoles, así como lo hace con aquellos que realmente dedican su vida a la obra de Dios. Dios se encarga de proveerte. Eso es lo que tú debes creer. Necesitamos ir más allá, con un poco más de fe. Pero necesitamos, iglesia, ir a las mies. No lo olvides. Necesitamos ir a las mies. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién era el reino de Dios? Era Jesucristo mismo. Eso es lo que nosotros debemos predicar, eso es lo que nosotros debemos decir en estos momentos. Se ha acercado el reino de Dios. El reino de Dios, que es Cristo, quiere venir a sus vidas, quiere llegar a sus corazones. Pero debemos llevar el evangelio. No guardemos más silencio, iglesia. No guardemos más silencio. El tiempo de nuestra partida se acerca de esta tierra. Y ahí sí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y hay muchos le golpearán a la puerta al Señor, pero el Señor les dirá, apártense de aquí, hacedores de maldad, no les conozco. Es el tiempo de llevar el evangelio. No es el tiempo de callar, no es el tiempo de entretenerte en otras cosas, de lo que el enemigo coloca. Claro, están sucediendo cosas en el mundo, hay guerras, hay la pandemia, lo que ha sucedido, hay enfermedades, hay pobreza. No podemos ignorar eso, claro, pero enfoca tu vida en el Señor, en lo realmente importante. Enfócate en que las almas lleguen a los pies de Cristo, enfócate en tener una vida que esté caminando con el Señor, que tú seas un obrero verdadero del Señor. Dios de esto, entonces decía, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Qué comparación tan impresionante. Habrá lugares donde no querrán recibir la palabra. Habrá personas que no querrán recibir el evangelio. Y el Señor dice, sal de allí, de esa ciudad, de ese lugar, sacude tus pies. Pero que ellos tengan presente que un día tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, porque el reino de Dios, que es Jesucristo, se acercó a ellos. Y Jesús mismo dice, y en el tiempo final,
Será más tolerable el castigo para Sodoma, lo que vino para Sodoma, que cayó fuego del cielo, que para aquella ciudad, para aquel lugar, para aquella casa, para aquella persona. Nadie, absolutamente nadie tendrá excusa delante de Dios, porque la palabra fue predicada. Porque aunque la mies es mucha y en algún momento los obreros pocos, esos pocos obreros se levantaron, predicaron la palabra, fueron a donde el Señor les dijo, fueron sensibles, fueron llenos de amor, de bondad, de misericordia, con la misma misericordia que Dios extendió hacia nosotros. Nosotros fuimos y llevamos la palabra. Ya esas personas decidirán si quieren venir o no a los pies de Cristo. Este es el verdadero evangelio. Las buenas noticias de salvación, Cristo en el corazón. Una vida realmente es bendecida. Escúchame muy bien lo que te voy a decir ya para terminar. Una vida realmente es bendecida cuando Jesucristo llegó a su corazón. No importa que tenga riquezas, como lo veíamos ayer. No importa que tenga sabiduría, como lo decíamos ayer. ¿Sí? No importa sencillamente que se crean victoriosos, vencedores en sí mismos, que se crean obviamente ganadores en sus propias obras. Si Cristo no llegó a sus vidas, te digo que esa vida perdió absolutamente todo. Y como lo dijo el Señor, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si su alma se ha de perder en el infierno? No le habrá servido absolutamente de nada. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roguemos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Padre, quiero darte gracias en esta hora, Señor. Quiero darte la gloria, la honra a ti, Señor. Y hoy quiero elevar una oración muy especial para que levantes obreros, para que levantes varones y mujeres que quieran llevar la palabra, varones y mujeres que estén llenos de tu espíritu, que entiendan este mensaje que tú nos has entregado en esta hora, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla propósito en el corazón de tu pueblo. Levanta un remanente de obreros, Señor, que quieran salir a esos campos a llevar el evangelio, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy las gracias, yo te doy la gloria, la honra, Dios. Bendigo este tiempo, Señor, y te pido, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra nos confronte, nos lleve a un arrepentimiento, nos lleve realmente, Señor, a llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan, Dios mío, a cada familia, a cada hogar, Dios mío, a nuestra propia familia, Señor, que aquellos que no te conocen, esto sea una exhortación profunda a nuestro corazón para que no cesemos de orar, para que no cesemos de predicar el evangelio, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y el honor, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria al Señor por su palabra. Esta es una palabra que una vez más llega desde el corazón de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios, que se levanten obreros, que haya gente que quiera servir a Dios, que quiera llevar la palabra, que no ceses de orar por los que no conocen, que entiendas que si esas personas muriesen y mueren sin Cristo en su corazón, irán a una condenación eterna. Eso es lo que nosotros debemos entender. Ese es el evangelio. Eso es lo que Cristo quiere. Y esa fue por la razón por la cual Jesús murió en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y que esta palabra realmente haya confrontado tu corazón como lo ha hecho Dios con el mío. Dios te bendiga y te guarde grandemente.